Qué guapa, Pechan. Ya vi el audio. Mira, ¿qué tal tu dos por qué? No, todavía no fui, estaba bien pinche llena la calle. Ah, yo pensé que se había sido. No, me iba a hacer Igual. 2 horas seguramente en la fila. Ah, mira, tú vas a hacer que crack. ¿Se oye bien el audio? Sí. Voy a hacer otra prueba. Vamos a cambiar de micrófono. ¿Ahí me oyes? ¿Se oye mejor o se oye peor? Se oye igual. Igual. Ah, bueno, voy a dejar que descanse mi. Es que puse mi celular de webcam porque se ve mejor. Ah, es el celular. Sí, es el celular, por eso está. Ya. Ah, sí, el otro el de la compu se ve bien. Bien chapa, mira, ve. ¿Y no? Déjame enciendo. Aprovechando que estamos jugando aquí contigo. Ok. No, sí que cambia eso, güey. Sí, se ve teto, ¿no? Sí, sí, te digo que se ve igual que el mío. Pero si pongo este. Sí, se ve bien. Anxiety, 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 wow. Estamos Quise con. ir, pero vi muy lleno y dije, esta es la hora del caos. Dije, no, no mames. Sí, no, porque Mm. Aparte 24 horas. Ah, sí, no. ¿24 horas? Los asturianos. Ah, Mm. pero esa promoción, ¿dónde la viste? Ay, qué pendeja la come. Mm, sí, También lo... Bueno, bueno, no. ¿qué dice la Citlali? ¿Esta la van a grabar? Se está Simón. grabando nuestra conversación ahorita mismo. Y esta madre supongo que se puede editar. Claro que se puede editar. Todo se puede editar. Who's there? Chaga. Oli. Gracias por prestarnos la cuenta, Chaga. Oli, no, ¿de qué? Hay que aprovecharla, ya que está. Sí, ya te vamos a dar para el refresco. No, para el refresco, Wendel. Pero, ¿y qué? Ya terminaste con la frase para el refresco. Tráete una silla para que me veas como aprendas un poco de estudios de anestésicos. ¿Sí se oye bien? ¿Me oyes bien? Sí, sí te oyes. Perfecto, ese es el audio de la computadora. A ver, vamos a ver. A ver, nada más voy a hacer cambio para micrófono. A ver, este es de mi celular. A ver, ¿cómo se oye el del celular? ¿Se oye bien? ¿Se oye igual? Se oye mejor el de la computadora, como que este se escucha con un poquito de eco. Ah, no, cambiémonos. Ya estamos con audios. Anxiety, anxiety. Wow. Discúlpenme ustedes, me bebí muchas tazas de té negro y traigo la cafeína hasta la madre. Hello. Hello, la Edge. Aló, aló, aló. Tus cámaras, princesos, por favor. Pero nosotros venimos en la calle, no podemos dejarla apagada. No, O queremos ver camino qué o es, veo el dónde están teléfono. caminando. Ok, ¿Eh? está bien, está bien. Creo que Héctor Gracias. va en el coche también. Ajá. Yo aquí estoy jugando con esta madre. Nunca había usado el este coso, entonces, uy, te pagué, Pamela, perdón. Yo aquí estoy cliqueando todo lo del Zoom. Yo, Eso, pues sí.
Voy manejando. Vamos a dar los 5 minutos. y ya. Yo, ok. Estoy comiendo, Sara, no te preocupes. No, casi no te oyes, Sancho. ¿No? O sea, muy, 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 muy lejos. ¿Tú sí me oyes, Me doy cuenta que tengo un cacahuate como celular, no sé. ¿tú sí me oyes bien? Sí. Loud and clear, loud and clear. ¿Cuántos somos en el grupo de anestesia? Ay, ups, no le puse play, no mandé este Pero, mensaje. sí, La mamada. Bueno. cantada fuerte, ¿Qué? sí, cantada fuerte, ¿no? No entiendo mucho. Nada. Ya somos 9. A ver, vamos a... ¿Cuántos minutos más? Pues ya, ¿no? Ya, como que ya. Somos 9 totales. Yo creo que está bien, ya empieza bien. ¿Ya? Y los que vayan caminando, están baratos. No, güey, no te entiendo. Bueno, si quieren ya empezamos, porque si no, se va para largo y yo, que me gusta la platicada, me voy a llevar más. Déjenme ver nada más esta madre, porque ya, como que se trabó. No, bueno. Ahí ven la presentation. Sí, ya se ve. Excelente. Excelente. Ay, Dios. Ay, algo le piché, amigos. Ay, su pinche madre. Discúlpenme. This is my first time. ¿Por qué solo veo, por qué solo te veo a ti? A ver, vamos a dejar de compartir la pantalla. Ay, ya. Lo logramos, amigos, lo logramos. Mm, pues esperen, ahora que responda la pinche computadora. Órale, cosa. Listo, pequeños seres de luz. ¿Cómo elimino esta cosa que me... Bueno, yo aquí con esta madre del apuntador, ¿no? Puntero. Excelente. Bueno, pequeños seres del universo, vamos a empezar. Estamos los que estamos. Pues bueno, antes que nada les agradezco muchísimo. Tengan la oportunidad, ay sí, más bien la paciencia de tenerme aquí y pues confiarme
eh, esto, es, bueno, esta charla. Ya la había dado, creo que hace un año, pues medio año cuando me saqué las muelas, no hablaba tan bien, ahora ya puedo hablar mejor. Entonces, básicamente los que estuvieron ese día en la plática, pues la plática va a ser muy parecida a lo que es esa vez. Eh, la trataré de hacer lo más fácil posible. Es un tema que a veces yo veo que a muchos se les dificulta, pero justamente, bueno, aquí andamos para hacerlo lo más fácil posible. Habrán cosas que no podré explicarlas mejor porque es la definición y así es la ciencia y la naturaleza. Entonces, pues empezamos. Ya le di clic y no avanzan. ¿Por qué? Clic. Ya. Eh, no, es que veía todas mis fotos. Olvídenlo. Bueno, pues entonces, los estudios preanestésicos, básicamente. Por qué necesitamos esto? Bueno, a veces ustedes los van a llegar a pedir a algún propietario, y van a notar que a veces el propietario va a decir, esta persona nada más me quiere sacar el dinero, porque el jefe nos dice, usen los rotores porque se nos caducan, eh, simplemente porque pues nuestra pasión. Básicamente, bueno, la manera en la que tenemos que hacer esto, bueno, es un protocolo y tenemos que conocer más que nada a nuestro paciente. Hay que saber también leer estas pruebas porque a veces nos confiamos en que si está en rojo, es decir, o muy excedido o en lo bajo, ya es anormal, pero a veces no nos damos cuenta que va con tendencia hacia lo alto o hacia atrás, ¿no? A partir de ahí podemos ir empezando a ver cambios que se van, pues presentando, podemos agarrarlos antes y no después, ¿no? Tener criterios sobre todo para la toma de decisiones. Esto es algo muy importante, sobre todo a ustedes que les gusta mucho la anestesia, pues si ustedes observan si hay alguna discordancia, a lo mejor pueden decir, oye, sucede esto. Esto a lo mejor no va a suceder mucho con Anch, pero sí va a suceder mucho con AITC. Entonces, aquí es donde más el criterio lo necesitamos, que sea desarrollado. No sé por qué tarda un poquito en cambiar. Ta madre. Next, next. Discúlpenme. Pues bueno, entre los estudios más básicos que realizamos, pues tenemos lo que es el hemograma, la química sanguínea y lo que es el urianálisis. Entonces, vamos a ver primero lo que es el hemograma. En el hemograma, pues vamos a tener básicamente tres partes principales de lo que se forma este estudio, ¿no? Vamos a observar lo que son los glóbulos rojos, alias los eritrocitos, los leucocitos y por último lo que son las plaquetas. En verdad que la estoy pasando mal con esta chingadera, ¿eh? Mm, ya, tenía que quitar el puntero, discúlpenme. Entonces, dentro del hemograma, nuevamente, enfocándonos ya en la parte de los glóbulos rojos, tenemos, bueno, a las células como tal, que son los eritrocitos. Es importante saber que estos son células que son anucleadas, que quiere decir que no tienen núcleos, que son bicóncavas, y que tienen un grupo M, es decir, en donde se va a alojar lo que es el hierro y también los pigmentos de bilirrubina. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tenemos anemias hemolíticas inmunomediadas y vemos al perro ictérico, decimos, es el hígado. Pues no, porque ahí vamos a ver los pigmentos de bilirrubina. Es como cuando ustedes se golpean y ven sus moretones, al principio una madre morada, después rojiza y va deteriorándose a verde y amarillo. Bueno, pues ahí estamos viendo los pigmentos de bilirrubina. Eso se le llama la inhibición de la hemosiderina, pero eso no lo vamos a tocar hoy. También tenemos lo que es la hemoglobina. La hemoglobina, bueno, es una proteína dentro de los eritrocitos. ¿Qué se encarga de esto? Pues va a transportar el oxígeno y al CO2. ¿Esto en qué es muy importante? Pues yo siempre les explico a los propietarios,
Si tenemos una anemia bastante baja, con una hemoglobina pues bastante considerada, bastante baja, siempre les digo, imagínense que es el metro Pantitlán a las 6 de la mañana, lleno de gente y no viene el vagón del metro. Entonces el metro va a hacer esa hemoglobina y toda esa gente es el oxígeno y el CO2 listos para ser transportados. Esto es bastante importante porque a veces creemos que es solamente una neumonía o que si tienen una pelota en la boca y los está ahogando, van a ser las causas de hipoxia principal, pero a veces nos olvidamos justamente que aunque intubemos todo lo demás, si no tenemos sangre, estamos fritos. Algún signo característico, bueno, vamos a tener la taquipnea debido a la cianosis. Y por último, pues el hematocrito que en la máquina de Abaxis nos lo da como un porcentaje o una relación, bueno, así que una relación en relación, así, de los eritrocitos en el volumen sanguíneo. Clic. ¡Ta madre, esta cosa! Ya, disculpen mis majaderías. Entonces, en lo que es la parte de la metamorfosis, por decirlo de esta manera, de los glóbulos rojos, vamos a tener que se producen en la médula ósea, donde van a pasar, bueno, varias o determinadas, mutaciones, por decirlo de esta manera, van a estar en el pool de proliferación, de ahí al pool de maduración, y por último van a salir a circulación, donde lo vamos a llamar el pool circundante. Dentro de toda esta metamorfosis vamos a observar los más importantes, decirlo de esta manera, lo que es el metarubricito, que es el eritrocito nucleado todavía, después pierde su núcleo para llamarse reticulocito policromatófilo. El reticulocito, bueno, es el predecesor del eritrocito. Abaxis no lo ve, pero para eso a veces mandamos mucho hacia Alhambra y pues también para eso sirve también el Frotis de Imagis. ¿Por qué queremos ver los reticulocitos? Porque obviamente entre más reticulocitos estamos viendo que vienen próximos eritrocitos en camino. Tenemos un tiempo normal de regeneración de 5 días, sin embargo, ante causas o pérdidas bastante altas, el promedio va a ser en 3 días. Por ejemplo, esos perritos que tenemos, igual con anemia hemolítica inmunomediada, que tenemos que son por su destrucción, vamos a tener anemias que son extremadamente rápidas. Yo siempre también les digo a los propietarios, estos son los capullitos para ver mariposas, así que así me lo aceptan. Y pues bueno, tiempo vida media de los eritrocitos, en el caso de los perros 120 días y en el caso de los gatos 70 días promedio. Entonces esto pues nos va a servir justamente para saber por qué, cómo se llama, la regeneración y cuánto tiempo tarda. Creo que ya di cuenta que era lo que estaba yo haciendo mal. Y pues bueno, a la deficiencia de glóbulos rojos o hemoglobina le vamos a llamar anemia. Las anemias se van a clasificar en 3 tipos, ya sea por el índice de Winthrop, por su respuesta medular y por su mecanismo fisiopatológico. Dentro del índice de Winthrop vamos a tener las famosas anemias por volumen glomerular medio y el volumen corpuscular medio también de hemoglobina. Entonces, de aquí lo que vamos a hablar son las famosas anemias normocíticas, que normo significa normal, cítico de célula, y cromos de color. Entonces, si ya hablamos que la hemoglobina nos da también, bueno, nos va a hablar un poquito de del oxígeno y todo lo demás, pero aquí vamos a hablar de los pigmentos, nos está hablando en su concentración, ¿va? Entonces, normocíticas, normocrómicas, ahí lo que vamos a ver en Abaxis, bueno, va a decir el BGM, el CGMH en estado normal, entonces si estamos en una anemia, vamos a saber que es una anemia que va a ser regenerativa y generalmente estas las observamos en las hemorragias activas, no muy crónicas. ¿Por qué? Porque como vamos a tener reservas en médula, estas van a salir, y en vaso, estas van a salir, y pues como son unos glóbulos rojos bonitos, bien hechecitos, pero nada más un poquito inmaduritos, van a salir. También tenemos la que es la macrocítica normocrómica, en donde es un super eritrocitote con
una cantidad de hemoglobina normal, y esto lo vamos a ver en enfermedades, o más bien, perdón, en deficiencias de vitamina B, vitamina B12 me parece ser que es la principal, y lo que es el virus de leucemia viral felina. Macrocítica hipocrómica, es decir, muy grandota y muy poquito, muy poca hemoglobina. De aquí, bueno, vamos a ver lo que son las anemias muy, muy regenerativas. No le da tiempo, entonces la médula hace respuesta y lanza como loca. Y por última tenemos, bueno, lo que es la microcítica hipocrómica. Esta generalmente, bueno, nos habla de lo que son principalmente deficiencias de hierro, ya sea vía dietaria o por el otro mecanismo que es a través del hígado, ya sea insuficiencias hepáticas, puentes portosistémicos, principalmente, ¿no? En el caso de la respuesta medular, bueno, vamos a ver si es regenerativa o no regenerativa, lo que hablamos hace ratito en relación hacia los reticulocitos. Y por último, el mecanismo fisiológico que vamos a hablar, bueno, que solamente existen tres, y esto grábenselo muy bien porque cuando chequen las anemias, solo existen tres sopas, no van a haber más. A partir de estas tres sopas ya va a estar la de coditos, la de letras, la de verduras, la de lentejas, etcétera, ¿no? ¿Qué quiero decir? Vamos a tener las que son por pérdidas. Pérdidas que puede ser pues por alguna inflamación crónica, mordieron al perro y está sangrando, elementos así, ¿no? Por destrucción. ¿Quién lo está destruyendo? Pues pueden ser causas infecciosas o pueden ser tóxicos o puede ser algo autoinmune, ¿no? Principalmente. Y falta de producción, pues que la fábrica cerró, se acabó, se cerró el Chinamo, diría Andrea. Aquí les dejo los valores en el caso de las anemias en perros y en gatos para ir catalogando. Generalmente en el gato todavía los rangos son casi 10 puntos por debajo de los perritos. Sin embargo, bueno, ya cuando estamos hablando de anemias muy severas, bueno, ya estamos hablando de pacientitos que son, pues ya no te la piensas en transfundir, ¿no? Ya transfundes y listo, porque no solamente, o sea, pues vamos a tener nuevamente la hipoxia y con ello, pues, toda la parte de deterioro en los órganos. Dentro de la morfología, les estoy mostrando ahorita lo que es la morfología de la anemia regenerativa. Bueno, en teoría vamos a compartir estas diapositivas, entonces ustedes tranquilos, no tomen capturas de pantalla, la van a tener en vivo y en color. Entonces, ya hablamos primero de los reticulocitos todavía. En este caso ya son anucleados, pero se ven unos cuantos pigmentos basófilos. Estos justamente son remanentes de ARN, mitocondrias y organelos. La anisocitosis, que es algo que vemos muchísimo, que son básicamente eritrocitos de varios de tamaños. Ahí estaríamos hablando casi de lo normocrómico, normocítico, perdón, microcítico, macrocítico, etcétera, ¿no? Estaríamos hablando en esta relación. La policromasia, vamos a observar, bueno, un glóbulo rojo tremendamente grande y, bueno, nos hablan justamente de la parte de los reticulocitos en circulación. La hipocromía, justamente, bueno, aquí hablaríamos más que nada de la macrocítica hipocrómica, como les digo, en la parte de hemorragias y los cuerpos de Howell-Joly. Vamos a ver elementos basófilos y esféricos dentro de los glóbulos rojos con remanentes de materia nuclear que se ven aquí. Y bueno, hablamos de una producción excesivamente masiva en los eritrocitos. Esto también es bastante común verlo en la parte de las posquirúrgicos, a las esplenectomías, si hiciéramos frotis, por supuesto. También vamos a ver, bueno, en este caso les estoy mostrando lo que son la morfología por hemólisis intravascular, independientemente de sus causas. Vamos a ver los esquinocitos, que vamos a ver que parecen como si fueran, pues, no sé, casi como entre giardias babesias raras, como si las se estuvieran desinflando, alias portes puntiagudos. Vamos a verlos, como les digo, si es por hemólisis intravascular, pues van a estar las coagulopatías. También esto se ve muy común en hemangiosarcoma o las deficiencias de hierro. Los dacriocitos, que viene de la palabra de lágrima, citocélulas, entonces se ven en forma de lagrimitas.
Y bueno, esto en enfermedades como lo que es la mielofibrosis. Los queratinocitos que vamos a ver como si tuvieran unos cuernitos o como si fueran sacos de bolsa de supermercado. Esto igual en tumores como lo que es el hemangiosarcoma, deficiencias de hierro también, en enfermedades de intestino delgado. Se dan cuenta aquí, bueno, mucho de las patologías, por supuesto, involucran, bueno, de tumores involucran la parte medular, ¿no? O los órganos hematopoyéticos. Y por último, bueno, tenemos las células fantasmas que ya son remanentes del glóbulo rojo que fue, ¡paf! Tronó, explotó y esa es la basura, ¿no? Entonces, esto es ya no quiere funcionar esta chingadera otra vez. Listo. Órale, perro. Y por último, tenemos lo que son los daños oxidativos. Daños oxidativos, bueno, pueden ser justamente por fármacos o tóxicos o agentes oxidantes. A veces el paracetamol nos puede ocasionar elementos como lo que es la benzocaína. En el caso de los gatos, bueno, aquí estamos viendo, perdónenme, los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz tienen como un pequeño chipotito, como un ombliguito hacia afuera. En el caso de los gatos, esto es fisiológico, es esperado verlo. Y bueno, los excentrocitos, donde vemos justamente el citoplasma de los glóbulos rojos lanzado hacia afuera. Y pues también tenemos lo que es la otra contraparte, que es la eritrocitosis, es decir, el aumento del hematocrito. En el caso de la eritrocitosis solamente existen tres. Una es la relativa, la transitoria y la absoluta. La relativa nos habla justamente de una hemoconcentración y es ocasionado justo por una deshidratación. El perrito bebe y ya los glóbulos rojos, bueno, el conteo se ve normal. ¿Por qué se ve una eritrocitosis? Porque al estar deshidratados, bueno, pues baja nuestra cantidad de suerito y la mayor cantidad de glóbulos rojos pues siguen. Es decir, estábamos así, nada más, baja y lo que estamos viendo pues es un conteo exagerado, pero si nos hidratamos, esto vuelve a la normalidad. También tenemos lo que es la transitoria, que es por esplenocontracción. Esto en caso de los perros más susceptibles por la liberación de catecolaminas y hace que se liberen los glóbulos rojos. Entonces, si los glóbulos rojos estaban aquí, se disparan. Y por último, lo que es la absoluta, la verdadera, por decirlo de esta manera, es constante, es decir, así yo le haga 3000 hemogramas, el perro viene bien hidratado, voy a observar una eritrocitosis bastante marcada. Esta se va a dividir en lo que es la primaria. En el caso de la primaria, bueno, estamos hablando de la rubravera o una eritroleucemia, en donde se producen de manera exagerada los eritrocitos a través de la médula sin un estímulo. ¿Qué estímulo? Bueno, pues no sé, por ejemplo, una hemorragia o una destrucción, ¿no? Lo que hablamos ahorita. Y la secundaria, en donde también la secundaria, bueno, se va a dividir en lo que es apropiada, que es por un proceso de hipoxias crónicas, o inapropiadas, que es ocasionado por tumores productores de eritropoyetina principalmente. Y bueno, aquí tenemos al Perry, muy espantado. ¿No estás viendo mi diapositiva, Wendell? Bueno, ahora nos vamos a la parte de los leucos. Estamos ahora igual. Los leucocitos, a mí me gusta llamarlos que son los soldados del cuerpo, y así como hay diferentes rangos de soldados o tipos de soldados, pues también así lo hay en los glóbulos blancos. Estos igual formados en la médula ósea. Lo que estamos aquí viendo, bueno, vemos aquí la médula ósea, lo que sería el centro. Vemos a los eritrocitos entrenándose y graduándose. Una vez que se gradúan, pasan al torrente sanguíneo para ir pues guacheando qué hay. De ahí hay una extravasación, es decir, se salen de los vasos sanguíneos para llegar al tejido o al sitio afectado en donde tengan ellos que asistir, ¿no? Al igual que a los glóbulos rojos, bueno, aquí también tenemos diversas metamorfosis, igual en la parte de la médula ósea.
dependiendo del tipo de línea blanca, puede ser monocito, linfocito, neutrófilo, etcétera, pues va a ser su metamorfosis. Aquí sí no quise poner la metamorfosis de cada uno porque no nos vamos no acabamos. Entonces, igual aquí aparecen los nombres. Entonces, tenemos que estos pequeños seres del universo, ellos igual van a nacer inmaduros, van a ir madurando, van a salir justamente al pool de circulación. Y en el caso de los glóbulos rojos, aquí sí tenemos una diferencia. Aquí podemos dividir todavía el pool más todavía. Vamos a tener el pool circulatorio, que podríamos decir que sea la luz del vaso sanguíneo y tenemos el pool marginal. El pool marginal, imaginemos lo que es la pared del vaso sanguíneo. Ya es cuando el glóbulo blanco dice, ¡ah! Y sale, ¿va? Y por último, los tejidos. Entonces, aquí, bueno, vemos que se pasan el pool circular, marginal y a los tejidos. Igual que los glóbulos rojos, pues la regeneración de 7 a 10 días de manera normal. En el caso de inflamación, pues esta velocidad también disminuye. Y en el caso de la circulación, estos sí que duran muchísimo menos, de 6 a 10 horas en tejidos. En este caso, bueno, solemos tener lo que son todas los excesos. En este caso, bueno, las neutrofilias es lo que vamos a hablar de manera principal, englobando un poquito a los glóbulos blancos. Tenemos lo que es la neutrofilia fisiológica por distribución y generalmente esta es por catecolaminas. Nuevamente, el perro es susceptible, en el caso del gato no es tan observado. Ups. Y aquí, bueno, es el famoso leucograma de estrés. Pero ¿cómo surge esto? Pues bueno, miren, tenemos eh, justamente, miren, voy a hacerle otra vez para atrás. Tenemos aquí a los glóbulos blancos en el pool marginal, están muy lindos, pegados a la pared, listos para salir a los tejidos. Pero si yo inyecto un poquito de cortisol propio del perro, por supuesto, lo que va a pasar es que aumenta el flujo sanguíneo y las que estaban ya por salir estaban agarrándose. ¡Pum! Llegan y se las vuelan. Entonces se regresan nuevamente y órale, hijas de su madre, a circularle, mamitas. Y otra vez se regresan. Entonces por eso es normal que cuando jalemos en la sangre con la jeringa veamos un aumento de glóbulos blancos. ¿Qué pasa en el caso de lo que son eh, una parte que ya habíamos llamado lo que se llama desviación a la izquierda, a la derecha? Esto lo vamos a ver ya en frotis o en Alhambra. Pues este es también cuando tenemos a nuestros soldados viejitos. Generalmente esto también puede ser a través de glucocorticoides de manera exógena o endógena, pero de una manera ya más constante o más perpetua, por decirlo de esta manera. Perpetua me voy a referir en el caso de un síndrome de Cushing o la persona que le gusta echarle los esteroides por 7 meses y pues, no sé, para una dermatitis, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vemos aquí en la parte de los pool, nuevamente vamos a ver que el pool circulatorio, bueno, están normales, pero en el caso del pool vascular, están llenos. ¿Por qué? Porque los esteroides lo que va a hacer es que estabilizan la membrana, es decir, que si antes ellos salían felices y contentos, pues ahora mocos, está cerrada, la membrana es estable y ya no hay manera en lo que pueden salir. Entonces estos glóbulos blancos pues van envejeciendo, se van hipersegmentando y la hipersegmentación le vamos a llamar la desviación a la derecha. ¿Qué pasa? Caso contrario, en el caso de una desviación hacia la izquierda, eh, vamos a observar que justamente en inflamaciones muy activas, bueno, al principio vamos a lanzar los maduros, los soldados bien, pero si esto sigue sucediendo, sigue eh, perpetuando esta inflamación bastante activa, pues la médula va a empezar a regenerar mucho más rápido, ya no vamos a tomar el tiempo que vimos y va a empezar a lanzar bandas principalmente, ¿no? Yo siempre les digo, está mandando a los cadetes o a los niños a la guerra.
Ya de aquí, bueno, hablaremos, no sé, bueno, los linfocitos, bueno, también estos pueden llegar a aumentar, justamente si tenemos, igual, inflamaciones activas, estimulación también con glucocorticoides y también vemos deficiencias. En el caso de los perros, el leucograma de estrés, en el caso de gatos, pensar en enfermedades virales también. Bueno, en perros también podemos pensar en enfermedades virales. Los monocitos, que no los englobo aquí, a mí me gusta llamarlos la caballería pesada porque es para que nos habla de inflamaciones crónicas, ¿no? Ya llegan los comandantes también a pelear, por decirlo. Ahora sí, nos vamos a brincar a la parte de las plaquetas. Las plaquetas también hechas en la médula ósea. Igual vamos a tener sus metamorfosis. Y también, bueno, del megacariocito y ya del flujo sanguíneo vamos a tener las plaquetas, ¿no? Estas igual su tiempo de regeneración tampoco es tan largo, de 4 a 5 días. Si se han dado cuenta, los tiempos de generación medular son muy cercanos los tres miembros celulares y esto también pues nos habla también, por ejemplo, si llegamos a pedir un estudio de sangre en hospital, bueno, sabemos que ¿por qué lo tenemos que pedir tantos días después y no al día siguiente? Porque no lo vamos a notar, ¿no? Y pues bueno, en el caso de las plaquetas, en circulación tienen 9 días de vida. Las plaquetas, ¿para qué sirven? Bueno, pues nos hablan justamente de lo que es una hemostasia, indispensables para lo que ustedes, la actividad más que nada van a hacer. Y justamente, bueno, también algo que yo les digo a los propietarios, las plaquetas pues son los ladrillos para formar una pared. ¿Y cómo se pegan los ladrillos? Pues también con el cemento, básicamente. Entonces, las plaquetas nada nos sirven si no tenemos los hermosos y famosos factores de coagulación, que esto me da más pesadilla que el ciclo de Krebs. Y pues bueno, ¿cómo vamos a leer lo que es la parte de los glóbulos, digo, de las plaquetas? Pues vamos a tener una trombocitosis si tenemos demasiadas y también al igual que los glóbulos blancos, igual que los glóbulos rojos, igual la contracción por las catecolaminas en el caso de los perros va a estar bastante marcado. Si tenemos alguna hemorragia que en un momento estuvo un poco activa, la controlamos, bueno, vamos a ver nuevamente demasiados porque nuevamente pues salieron al torrente. Eh, Vamos a ver trombocitosis reactiva. Esto puede ser por un desorden mieloproliferativo, generalmente por tumores, y dependiendo, bueno, de la patología, pues va a ser la cronicidad de la trombocitosis. Y pues esto hay que tener mucho cuidado porque también aumenta el riesgo de trombos. Entonces, sí, cuidado con eso. En el caso de la trombocitopenia, es decir, una deficiencia de glóbulos blancos, bueno, también pérdidas, hemorragias, que no sé, le mocharon el brazo y está sangrando demasiado, bueno, ahí ya sabemos, ¿no? Al igual que el glóbulo rojo, disminución en su producción, si no los están produciendo, pues es obvio que no va a existir. Un aumento en su consumo y destrucción, también igual que el glóbulo rojo, y lo que sería lo que es el secuestro. Em, y pues bueno, aquí es muy importante que ustedes cuando reciban el estudio, pues lo observen, lo analicen de manera detallada. Esto bastante importante, porque si no, cuando ya estén en el quirófano, ya en silla de cuchillo, va a pasar lo que siguiente, no se va a parar la hemorragia. Y yo estoy muy segura, al igual que ella, que se les va a quedar grabado porque es muy importante la trombocitopenia. Pues bueno, ya terminamos el hemograma, ahora vamos a ver lo que es la química sanguínea. En el caso de la química sanguínea, la mejor manera de poder describírselo es como ingresando a la fábrica, ¿no? Son demasiados órganos, son demasiados elementos que se tienen que observar. Y afortunadamente una bioquímica sanguínea es una manera muy simple y muy rápida de darnos el estado de esa fábrica, ¿no? Vamos a iniciar con con la parte de las proteínas.
En el caso de las proteínas, bueno, vamos a, digo, principalmente, bueno, ¿cómo se llama? Su fuente viene siendo dietaria y pues vamos a ver lo que son dentro de las proteínas totales, la albúmina, las globulinas y la relación albúmina-globulina. Las proteínas totales, pues vamos a hablar de las plasmáticas, puesto que estaban en el plasma. Vamos a ver también justamente una participación inmune e inflamatoria. Son importantes las proteínas, esto sí les incumbe mucho para los procesos de cicatrización, para que no tengamos licencia de puntos. Igual, yo les dije, origen dietario, sintetizada en hígado, y vamos a tener observación porque puede ser interferencia con lo que es la glucosa, el nitrógeno ureico sangre, sodio, cloro, lipemia, hemólisis, deshidratación, básicamente con todo. Dentro de la principal proteína, la número 1 es la albúmina. La albúmina es la que va a representar el 75% de la presión oncótica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la estabilización básicamente entre los líquidos y los sólidos dentro de un componente pues, líquido, más la redundancia. También va a ser el 35 al 50% de proteínas totales, indispensable para el proceso de cicatrización, y aquí tampoco lo puse, pero también es indispensable para los procesos de coagulación. Las globulinas, pues también para su transporte de anticuerpos y la relación albúmina-globulina, pues va a ser nuestra confiabilidad de las proteínas totales. Cuando tenemos aumentos de las proteínas totales, pues generalmente, bueno, nos habla de procesos de deshidratación, neoplasias, también a veces en la parte de inflamación un poquitito. En el caso de hiperalbuminemia, generalmente esto es muy raro y deberían ser solamente deshidrataciones extremadamente severas. Es casi, digo, si está 2.2, 2.3 por encima del valor normal, pues es casi irrelevante. Y pues la hiperglobulinemia, igual nos habla de la deshidratación, procesos inflamatorios, procesos infecciosos, básicamente. En el caso de las deficiencias, observamos, bueno, lo que son las proteínas totales que vamos a observar en ellos, pues como vemos en las imágenes, vemos al perrito que está caquéxico, obviamente pues porque no ha tragado nada, entonces principal causa falta en el aporte, ¿no? Si el perrito está comiendo de manera adecuada, pero sigue bajando de peso, pues tenemos una mala absorción, observar causas de por qué es lo que está ocurriendo. Pérdidas también hemorrágicas, pérdidas gastroentéricas también son causa de disminución de proteínas y puede ser también iatrogénica, más que nada por una dilución, perdón, por una concentración en la fluidoterapia. En el caso de la albúmina, si es que se está perdiendo, además de todo lo que les acabo de mencionar, porque nuevamente es una proteína, algo que vamos a ver de manera relevante, bueno, puede ser una patología que se llama nefropatía perdedora de proteínas. Y también, bueno, otra manera de darnos cuenta en el caso de pérdida de proteína, pues son los famosos perritos con edema en sus patitas y nuevamente por la pérdida de la presión oncótica que va a generar la albúmina. Brincándonos en los lípidos, bueno, pues los lípidos están hechos básicamente pues de ácidos grasos, ¿no? Aquí vamos a observar lo que son los triglicéridos. Es un tejido de almacenamiento adiposo para básicamente después dar lo que es energía. Y de ahí tenemos lo que también es el colesterol. El colesterol muy importante para la síntesis de ácidos biliares y esteroides y formación de membrana y pared celular. Entonces, coman grasita. El Beagle se los dice. Dentro de ello, bueno, tenemos lo que son los aumentos de los triglicéridos, bueno, principalmente, bueno, yo les dije que son ácidos grasos, pues obviamente les dije coman grasita, que eso quiere decir que la principal fuente es vía dietaria. Entonces, obviamente un exceso en tanto en triglicéridos y colesterol, pues las dietas, ¿no? En el caso de triglicéridos, nos voy a enfocar ahorita otra vez. En el caso de colestasis, vamos a ver pancreatitis, vamos a tener lipidosis o también pueden ser artefactos. En este caso, como lo que pueda hacer, pues, que se nos destrozó la muestra, una hemólisis bastante extrema, ¿no?
En el caso del colesterol, enfermedades endocrinas como puede ser hipotiroidismo, puede ser el Cushing, enfermedades hepáticas porque no hay una muy buena metabolismo de estos lípidos, enfermedades glomerulares, colestasis nuevamente, pancreatitis nuevamente, lipidosis también. Pues las deficiencias, pues básicamente también no son tan relevantes, por eso no aparecen aquí. Siempre el cuerpo va a tener manera de cómo producir grasita, créanmelo, créanmelo. Glucosa, pues la glucosa pues es la primera línea de energía celular. Esto nuevamente va a estar obtenido por lo que es la dieta, la glucogenólisis, la gluconeogénesis, pues sí, la creación de glucosa a través de estos medios, a través de células lipídicas, ¿no? Esto a través de lo que es el hígado y también un poquito lo que es el páncreas. A mí me gusta llamar que es la energía, casi casi la gasolina que necesita el carro de manera inmediata. De aquí, bueno, vamos a ver los aumentos de la glucosa. Hay que ver uno, si es persistente o si es transitoria. Si es persistente, bueno, pues el número uno, ¿no? Diabetes mellitus. Esto también lo puede dar en origen también hiperadrenocortisolismo. Ah, no, ya aprendimos que es un hipercortisolismo. Disculpen, esto es corrección. El hipertiroidismo también, porque hay un aumento en la quema básicamente de todo la parte calórica. Por eso cuando me afecté de la tiroides, yo dije, bueno, me tocó la que adelgaza. Eh, y pues también en la casa de las transitorias tenemos lo que son las catecolaminas, nuevamente se liberan factores de estrés, entonces necesitamos energía, amigos, y vamos a quemar glucosa. Pancreatitis aguda también, corticosteroides. En el caso de los fármacos, la etomidina, la gilacina, que esto es algo que seguramente ustedes ya se lo dominan, ya saben que eso va a suceder. Y pues iatrogénico, ¿no? Que le echamos el bolo de glucosa y ya vemos de repente en la química sanguínea, ¡ay, salió con 300! Y pues la disminución, yo creo que la disminución, bueno, todos la hemos visto, la ven bastante frecuente en el hospital. Vemos al hospitalizado que no traga y le tomamos la glucosa y pues baja, ¿no? Para animalitos que nos llegan caquéxicos, cachorritos, que no tienen reservas de energía, alto consumo, que tenemos una sepsis, que tenemos una leucocitosis extrema justamente por la parte inflamatoria o infecciosa, algún síndrome paraneoplásico que esté ahí ocasionando también este llamado de glucosa en exceso. Insuficiencia en el almacenaje, es decir, una insuficiencia hepática, nuevamente, bueno, aquí la sepsis que esté jodiendo al hígado y que no lo deje pasar. Tenemos también lo que son tumores o aumentos en lo que son disculpen, aumentos en los que son la producción de insulina, como lo que es algún insulinoma, ¿no? De aquí, sí nos ha tocado ver que justamente por más que le damos de todo, sigue bajando, bajando, bajando. Carcinomas hepatocelulares, iatrogénico, a esos pacientes que estamos manejando con insulina, ya sea para el control de la glucosa, justamente en un paciente diabético, o si llegamos a querer bajar el potasio. Y metabólico, nuevamente las enfermedades, lo que es Addison, el hipoadrenocortisolismo, el hipotiroidismo o el hipopituitarismo, ¿no? En el caso de... Listo, es que disculpen porque la tengo aquí también mi presentación porque la barra estúpida de Zoom no me deja ver mi título. Ya de aquí, bueno, nos vamos a brincar a lo que es el metabolismo y la función hepática. Apúntenle, apúntenle, porque yo he escuchado a varios, bueno, he escuchado a Anch que a varios les ha preguntado, ¿y cuáles son las enzimas de función hepática? Pues aquí están, amigos, aquí están, aquí saquen papel y cuaderno, digo, y lápiz.
Tenemos lo que es la ALT, que nos va a hablar principalmente de lo que es estructura hepática, la AST de función, la fosfatasa alcalina, que es una enzima, bueno, que va a tener cinco eh, tipos de enzima o isenzimas, que va a ser la colestática, es decir, la vesícula biliar, enzima ósea, que vamos a ver aumentado en cachorros porque están en crecimiento, o en perros que han sufrido fracturas, o pacientitos con tumores óseos. Enzima renal, por falta de excreción intestinal, cuando tenemos trastornos gastroentéricos, y placentaria, ¿no? En el caso de los perros, esta es sensible a esteroides. Nuevamente, el Cushing, al ser el número uno liberador de cortisol de manera alocada, es un indicador sospechoso fuertemente. Y por último, lo que son las bilirrubinas. Las bilirrubinas, ¿de qué nos van a servir? Pues estas principalmente, bueno, lo que hacen es la emulsificación de lo que son las grasas, muy importante. Eh, Van a tener el grupo M que habíamos hablado en los glóbulos rojos y vamos a tener tres partes, lo que es el prehepático, hepático y posthepático, casi casi muy parecido a la parte del renal, donde, bueno, vamos a hablar antes. El prehepático, es decir, no tiene nada que ver con la vesícula biliar ni con el hígado. Vamos a hablar de procesos hemolíticos, de lo que decíamos hace rato. Y pues hepático, pues obvio, el hígado y los poshepáticos, vamos a verlos más que nada en esta parte. A partir de aquí, bueno, vamos a tener lo que es la conjugada, que hablaríamos con el grupo M ya procesada en hígado, y lo que es la no conjugada, es decir, sin el grupo M, y es principalmente lo que sería la prehepática. Y yo no sé por qué no salió antes, también el amoníaco, porque el amoníaco tenía que haber estado antes, pero bueno, no salió. En el caso del amoníaco, bueno, esto va a ser producido principalmente por enterobacterias a través de ciertos aminoácidos, se va a absorber, llega al hígado y de ahí su desecho, metabolismo y transformación va a ser lo que es la urea o el nitrógeno ureico en sangre, ya cuando está en circulación, por eso se llama en sangre, ¿no? Urea en hígado, BUN en sangre. De aquí, bueno, cuando tenemos un aumento de estas enzimas, bueno, vamos a ver que hay una lesión hepática, el paciente que lo atropellaron, que tiene un tumor en el hígado, que tiene el hígado enorme, pues porque estamos hablando que se ha alterado su estructura, ¿no? Entre mayor el daño, mayor el aumento, de manera también, no tan crónica, porque a veces cuando ya está muy crónica, pues ya no hay tejido. La AST, bueno, vamos a hablar ahora sí del daño hepático, ya vamos a hablar de la función, la parte de intoxicación, por decirlo de esta manera. En el caso de las bilirrubinas, lo primero que vamos a ver, bueno, va a ser la ictericia en todas las membranas, en la piel, en orina principalmente. Y la fosfatasa alcalina, bueno, que vamos a ver la colestasis, que es decir, un aumento de sedimento biliar, a veces obstrucción de vías biliares, etcétera. Los esteroides, otra vez los mencioné, pacientes en crecimiento, el uso de fenobarbital, también eso es muy importante para que no se les olvide, que no vayan a pensar Cushing y no. Y en el caso para Luis Romo, el hipertiroidismo en gatos. Nuevamente, bueno, la conjugada en exceso, bueno, nuevamente hablamos de la colestasis, la no conjugada que dijimos que es antes del hígado, hemólisis o anemia hemolíticas inmunomediadas. En el caso del amoníaco estamos hablando de una insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque no está transformando ese analito y por eso se nos está excediendo. Puentes portosistémicos o un proceso o una disminución de urea asociado igualmente por la parte de la función. En el caso de lo que es la disminución, es irrelevante en el caso de lo que es la ALT, a menos de que sea un valor bastante bajo y pobre. Ya nos hablaría de pues, goodbye, hígado, se fue, se acabó, no hay más.
En el caso de la AST, bueno, nuevamente, estos son valores que son bastante bajos, o sea, si está un puntito por debajo de lo normal, no es tan relevante, pero sí echarle el ojito, ¿no? No está de más un control. Pero bueno, aquí sí nos habla de lo que podría ser una insuficiencia hepática. A ver, déjenme ver porque creo que el chat tiene varias cosas. Ya dale a sus cámaras, por favor, también por enfermedad renal crónica. Ay, no sé en qué momento dijiste eso. Leucocitosis también. Ah, sí. Sí, sí, justo lo que dice Anch. De aquí, bueno, la fosfatasa alcalina irrelevante, el amoníaco bajo también pues es irrelevante, ¿no? Aquí, me falté, mira, me distrajeron todo el chat. En el caso de las bilirrubinas, principalmente, bueno, podrían generarse anemias ferropénicas, anemias aplásicas, pero también, digo, si el, aquí nuevamente criterio, ¿no? Y observar cómo están los glóbulos rojos, si todo está normal, bueno, pues es irrelevante, ¿no? Hay que relacionar, no se queden solamente con, ay, las bilirrubinas es esto y el hemograma normal, eritrocitosis, ¿no? De aquí, bueno, la principal es de la función, bueno, la parte una número uno, como lo decía Anch, la urea, porque de ahí es la transformación que se va a dar eh, del hígado, ¿no? Que tanto está produciendo. Y pues obviamente vamos a hablar de aquí, no digo, no quiero tocar también sus aumentos. Ah, no, creo que no lo dije, ¿verdad? Enfermedad renal crónica. Ah, por eso lo dijiste, Tony. Pues sí, no lo puse. Pero sí, parte de falta de excreción por la parte de la enfermedad renal crónica. Dentro del metabolismo gastrointestinal, bueno, tenemos dos, la cual es una, la amilasa, que cuando la vemos elevada, lo primero que que pensamos es la pancreatitis. En el caso de la amilasa no es un factor fiable para determinar la pancreatitis. Esta es sensible. Hay amilasa pancreática y hay amilasa intestinal y hepática. Entonces, hay que buscar causas y esto no solamente es ello. Estos órganos pueden estar al chingadazo, pero pues, ¿qué crees? Que es el riñón, ¿no? Porque su eliminación es vía tubular. Entonces, pues ahí también, pues como detectives ir pensando si no es Chona, es Juana, y si no es Petra, y etcétera. En este caso, la amilasa va, en el caso de las lipemias, bueno, van a haber interferencias, puede salir alterada y es más fácil que tengamos falsos negativos en relación a lo que es la lipasa. En el caso de la lipasa, que es otro analito que corremos mucho, en este caso la que corremos bastante específica, la lipasa pancreática, que como lo dice su apellido, bueno, pues es el páncreas, ¿no? Entonces, su función básicamente es la hidrólisis de los triglicéridos. Como les ya toqué, dije lipasa pancreática, pues obvio del páncreas, pero también está la gástrica y en el caso del riñón, bueno, esta se encarga en activarla. Cuando tenemos un aumento de cada uno, nuevamente, ¿no? Pensemos en pancreatitis, pero no solamente puede ser eso, puede ser enfermedades gastrointestinales, hepatobiliares, la diabetes mellitus, porque al final de cuentas también es un trastorno de cierta, si bien cierto, endocrino, bueno, nos va a afectar también varios órganos gastroentéricos, la enfermedad renal, manipulación quirúrgica, ese perrito que se tragó esa canica, y pues neoplasias también. En el caso de las lipasas, pues si te tocas justamente lo de la función sería ver los valores de albúmina, glucosa y urea, pues sí, es correcto. Ah, sí, ya te contestó Ancho. Sí. Eh, y pues la lipasa, nuevamente hablamos, ¿no? Vamos a obtener principalmente en el caso que nos interesa, la que tomamos, la lipasa pancreática para el caso de pancreatitis. De esta va a estar la cualitativa, la cuantitativa, que nosotros tomamos la cualitativa. Nuevamente enfermedades renales. ¿Por qué? Porque si tenemos uremia, va a ser un estado de inflamación sistémico y pues el pinche páncreas se va a imputar. Peritonitis, ¿por qué? Porque se va a amputar el páncreas. Gastritis, enteritis, ¿por qué? Porque se va a amputar el páncreas. Todo es páncreas. Obstrucción intestinal, etcétera, ¿no?
Entonces, más o menos ir relacionando por qué ello. ¿Esto por qué lo platico? Bueno, porque hay veces que decimos, ah, sí, solamente es una diarreíta o algo, pero nos olvidamos todo lo que está atrás nuevamente de la fábrica trabajando y qué es lo que puede inflamar, qué puede alterar y qué puede comprometer, ¿no? También les digo a los propietarios que al final de cuentas, pues el cuerpo es un reloj y con que una pieza del reloj, un engrane, se salga, se barra, ese reloj va a empezar a mal trabajar. De aquí, bueno, yo puse aquí la urea en la parte de metabolismo y función renal. A lo mejor la urea sí tenía que haberla puesto también en la parte de hepático, porque justamente de ahí viene. Sin embargo, también cuando lo observamos, también lo vemos en la parte renal. Aquí, cuando yo hice esta diapositiva, estaba mucho en duda dónde meterla, justamente, ¿no? Y como la dije, bueno, más me vale explicarlo para que me lo entiendan muy bien. Entonces, aquí dentro de las de función, nuevamente repitiendo y como lo comenta también Anch, tenemos lo que es la función, la parte de la síntesis del hígado, ¿no? Mayormente sintetizado. Y esto nuevamente a través del amoníaco, es la materia prima para formar lo que es la urea. Muy poca cantidad absorbida por intestino. ¿Por qué se toca eso? Bueno, nuevamente azodil, ¿no? Diálisis entérica. Lo que hacen son bacterias, probióticos que se comen esa urea y que hacen que disminuya vía intestinal para que pues no le sumes más piedras a esa pinche mochila llena de piedras, ¿no? Entonces, pobremente absorbido por intestino o su menor cantidad es por intestino, excretado por la orina, es decir, pasa por el riñón. Y de aquí un aumento de ella, vamos a llamarla azotemia o hiperazotemia, como quieran llamarlo. Al igual, como hablábamos ahorita de las bilirrubinas, existe la en este caso ahora aparte, prerrenal, renal y la posrenal, que también podríamos llamarlo también en la creatinina, que tampoco no lo puse, no sé por qué, me apendejé seguro. Y bueno, en el caso de la creatinina está formado principalmente por un elemento llamado fosfocreatina. La fosfocreatina, esta al desdoblarse o a ser metabolizada en hígado, va a formar lo que es creatinina y va a generar fosfatos. Esto también nuevamente importante porque también tenemos algo que se eleva, que está el vecino de al lado, que es el fósforo en la enfermedad renal. Esta va a estar principalmente influenciada por masa muscular. Entonces aquí muchísimo cuidado porque a veces cuando vemos creatininas normales, pero el animal está hecho una pasa, chupado en huesos, no lo interpretamos, no lo vemos, ¿no? También excretada por orina y aumenta, la verdad, casi nada, muy raro, por dietas ricas en músculo crudo. En el caso del fósforo, bueno, va a estar regulada por la PTH, la paratormona, también filtración por riñoncito, y aquí el riñoncito va a terminar si lo reabsorbe o lo saca, y su principal fuente es vía dietaria. En el caso de los aumentos, pues vamos a tener las causas prerrenales, que es todo lo que es antes del riñón, es decir, por ejemplo, algún catabolismo que esté aumentado por alguna injuria, trastornos gastroentéricos, inanición y anorexia, que al final termina en un catabolismo, dieta hiperproteica, también lo que vamos a tener una hipoperfusión renal, una infección, fiebre, deshidratación, también la deshidratación. Yo creo que debía haber subido esto primero porque eh, torpemente a veces decimos a los propietarios, tráigamelo en ayuno, pero a veces no especificamos solamente de sólidos, agua que beba la que quiera y a veces estamos sobreestimando justamente esos valores cuando a lo mejor el animalito sí que viene bastante deshidratado, sobre todo si son animalitos mucho más pequeños, ¿no? De 10 kilos para abajo. Cuando hablamos de elementos renales, bueno, pues ya,
el riñón obvio. Y posrenal, cuando tenemos procesos obstructivos o uroperitoneo. Siempre les digo a los propietarios también, la basura no ha venido el camión y pues todos los tóxicos están recirculando, ¿no? En el caso de la creatinina, nuevamente ahora sí hablamos de lo que son las injurias renales, pueden ser agudas, pueden ser crónicas. Cuando la creatinina de manera constante aumenta por encima de los valores normales, nos está hablando que el 75% de la función, perdón, renal se perdió. También la deshidratación también la afecta, también pacientes con obstrucción, que este caso sería nuevamente la posrenal. Y aquí yo les comenté que tiene que ver mucho en la relación al músculo. Podríamos tomar creatininas de un gran danés, de un samoyedo, de un gigante de los Pirineos y pueden estar ligeramente elevadas en rojo y ser completamente normal. Hasta donde yo me quedé, creo que también se estaba viendo hacer el consenso para poder ya poner en criterios acorde a la raza, a la talla, perdón, del perro, rangos de creatinina, porque obviamente pues el gran danés no va a tener lo mismo que el chihuahueño, ¿no? Y esto pues sí, sí es bastante importante porque que voy a decir, ah, sí, sí, ya es nefrópata el gran danés, ¿no? Y empezar un mal tratamiento cuando, güey, espérate, es normal, ¿no? En el caso del fósforo, bueno, esto sí es muy normal verlo en animales en crecimiento, animalitos con fracturas también es normal. Eh, Nuevamente el riñón, como lo dice el título, hipoparatiroidismo, exceso de fósforo en la dieta, hemólisis, hipervitaminosis. Bueno, en el caso del hipoparatiroidismo, bueno, primario, secundario, ¿no? También por la enfermedad renal que luego esto lo pueda estar manifestando. Y pues básicamente la disminución, aquí está, Ange, aquí está, estaba tarde, una insuficiencia hepática de la urea, perdonen. Es que en verdad no sabía dónde colocar la urea. ¿Qué escribieron? Ah, espérate, Ange, todavía no acabo, todavía no acabo. Bueno, pero sí, como bien sabiamente lo dice Ange, eh, para de aquí, y justamente creo que este iba a salir antes, se adelantó, la densidad urinaria es muy importante. Todavía no llegamos al ureanálisis, pero lo vamos a mencionar. Entonces, bueno, nuevamente la urea, una insuficiencia hepática. En el caso de la creatinina, pues sarcopenias muy severas, ¿no? Nuevamente el perrito chihuahueño súper chupado en huesitos y que la creatinina está baja, ¿no? O inclusive en rangos normales y todavía hasta peor todavía que los vemos en ligeramente aumentados y tú no dices, ah, ligeramente nefrópata. No, pero bueno. Me estoy explayando. Y por último, el fósforo, aguas con las hemólisis. Tenemos que mejorar mucho, chicos, nuestra técnica de muestreo porque hacemos mucha presión negativa, picamos para todos lados y hacemos más traumatismo que beneficio a la mascota. Siempre sonaré como todos los profesores que hemos tenido y que dicen que la vida es un karma. Entonces hay que ser como quisiéramos que nos atendieran. Entonces mejoremos nuestra técnica porque sí que he notado muchos estudios con hemólisis. Entonces aquí ya vimos cuántos analitos se ven afectados por hemólisis, ¿no? Nuevamente el hiperparatiroidismo también puede generar una disminución. Eh, Tratamiento con la insulina puede hacer que disminuya ello y pues también las neoplasias principalmente. Pongo este en anexo porque pues no está dentro de nuestra bioquímica sanguínea el papel, el paper, un perfil completo o lo de Abaxis, pero pues tenemos lo que es el SDMA, que pues básicamente son compuestos metilados que son propios del riñón para algunos tumores, principalmente de lo que es la metilación de la arginina. Entonces, para que vean que no todo es, no 100% riñón esta madre. Y pues también nos podemos basar mucho
Si tenemos duda de la sarcopenia del paciente, si es nefrópata, lo podemos utilizar. Eh, no necesariamente debe relacionar el SDMA y la creatinina, nuevamente el paciente sarcopénico. Y por favor, siempre un paciente deshidratado no lo tomen como primera línea con el paciente en choque, todo chupado, porque va a salir bastante alto porque también se ve afectado por ello. En el caso de los electrolitos, la verdad es que los electrolitos son todo un desmadre, son muy importantes y esto vamos a hablar, si bien no en la siguiente clase, pero vamos a saber muy bien en dónde es donde lucen más, ¿no? Los electrolitos, bueno, principalmente, bueno, van a generar efectos osmóticos, van a generar también efectos, este, de contracción, ay, se me fue la palabra, bueno, contracción muscular principalmente, ¿no? De estabilización de membranas, de equilibrio ácido-base, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del sodio, bueno, vamos a tener la osmolaridad en el líquido extracelular, bastante importante para que lo que esté intracelular, pues no se salga por ósmosis y que la célula se quede como una pasita, ¿no? También es muy importante para la retención del sodio. Disculpen mi muletilla, ahorita ya me acabo de dar cuenta de mi muletilla. La retención de agua es muy importante y con ello, pues obviamente el volumen sanguíneo, ¿no? También la expresión, reabsorción renal principalmente, lo va a tener el riñoncito, ¿no? En el caso del potasio, muy importante para la parte neuromuscular, eso quería decir con la parte de contracción, ¿no? Cardíaco, igual nuevamente también el riñón determina se va o se queda. Cloro, en el caso del cloro, bueno, va a ser el anión más abundante en el líquido extracelular y va a estar de la mano de lo que es el sodio, van a estar siempre en una relación que no me acuerdo cuál es, creo que es 2:1, no estoy segura. En este caso, bueno, va a ser un productor de secreciones, pues secreciones como cuáles, pues principalmente, ¿no? El ácido clorhídrico va a estar, va a ser, junto con una enzima, bueno, va a ser el precursor inclusive de la formación, de lo que pueda ser el determinante de una acidosis dilucional, pero de eso vamos a hablar la siguiente clase. Calcio. El calcio también, bueno, va a ser también para un factor neuromuscular que no lo puse por ahí, también muy necesitado para la parte de contracción muscular, regulado principalmente por la PTH, también el riñón hace todo, chicos, es una maravilla. Excreción y reabsorción lo va a observar. Vamos a tener lo que es el calcio ionizado, que es la forma activa del calcio, y también está el no ionizado. Y pues bueno, el calcio con la albúmina pues va a generar un buffer que de cierta manera va a dar cierto equilibrio también hacia la parte del pH en sangre. También con ello igual va a ser un mecanismo también que tampoco lo puse necesario para la parte de la coagulación. Y el bicarbonato pues también es un buffer. Eh, el buffer, bueno, es como un amortiguador, si quisiéramos traducirlo como tal la palabra, para poder neutralizar ya sea una carga alta de ácidos o una carga alta de álcalis. Entonces, en el caso del bicarbonato, pues les digo, es un buffer y pues esto va a estar, va a salir o se va a eliminar a través de exhalaciones por medio del CO2. También va a estar encargado, no lo puse, también igual el riñón lo reabsorbe principalmente. A ver qué pusieron en el chat. Ah, sí, 2:1. No, pero estábamos hablando de sodio y cloro. Pero gracias por aportar. Pues bueno, vamos a hablar ahora sí de sus aumentos. En el caso de un aumento del sodio, pues podemos tener una deshidratación hipertónica. El pobrecito animalito que dejaron en la azotea y se fueron de vacaciones con estos pinches calores, bueno, ahorita no, que se le evaporó el plato de agua. Eso vamos a obtener.
Algo bastante que hasta ahorita no nos ha tocado ver, una diabetes insípida. Ingesta de sodio. Por favor, no hagan vomitar a los perros con sal. No, no. Ya tuvimos una pobrecita perrita que falleció por ello. El exceso de sodio es terrible, genera edema cerebral y es irreversible y pues ya vamos a colocar veladoras y el rosario porque no hay manera. Exceso de vómitos que vaya a generar nuevamente una deshidratación y también pues, obvio, la diarrea, ¿no? Que se pierdan todos esos electrolitos. En el caso de potasio, pues en el caso del potasio, un aumento, pues nuevamente una falla renal, ¿no? Una anuria, una oliguria no se está eliminando, pues, dijimos que se elimina vía urinaria, entonces pues se está acumulando, pues también si el gatito o el perrito está obstruido vía urinaria, falla renal que nos va a dar una anuria, jajaja. Un hipoaldosteronismo, si tenemos efusión pleural, peritoneal, intoxicación con sulfas, trimetoprim y también si iatrogénicamente calculamos mal una infusión de potasio, también ahí lo vamos a tener. En el caso del cloro, bueno, también la deshidratación hipertónica. No les había dicho la idea de deshidratación hipertónica es porque se pierde más agua que lo que es el sodio y lo que es el cloro, entonces esto se aumenta, ¿no? Hipoalbuminemias, nuevamente por pérdidas y lo que generaría también una acidosis metabólica en consecuencia también a una falla importante del riñón. Calcio, en el calcio pues vamos a tener pues la osteólisis, ¿no? Alguna fractura, algún osteosarcoma, algún hiperparatiroidismo, excesos de hipervitaminosis, bueno, ya un exceso de bueno, una hipervitaminosis D. Tenemos lo que son las fallas renales, bueno, la falla renal que nos va a dar secundaria una acidosis metabólica, también el síndrome de Addison, que el Addison también va a ser un desbalance también electrolítico muy importante y también el síndrome de Addison también aumenten, escríbanle, también va a aumentar el potasio y también la deshidratación. Bicarbonato. En el caso del bicarbonato, pues también en este caso se va a aumentar porque tenemos muchos vómitos. En el vómito que se pierde nuevamente, el cloro. Entonces, si se pierde el cloro, una baja, la otra sube como un balancín. Esto estamos metiendo en el equilibrio ácido-base. Entonces, una baja, una se sube y por eso vamos a tener un exceso de bicarbonato que daría una consecuencia de una alcalosis metabólica y también iatrogénicamente dando una administración de bicarbonato en un paciente, ¿no? Que vimos bajo de bicarbonato, le echamos un bolillo y pues ¡pum! Se subió y ahora tenemos una alcalosis. Y pues la disminución de estos electrolitos, pues tenemos lo que es en el sodio, ahora la contraria, ¿no? Una deshidratación hipotónica, es decir, se perdió más sodio que agua. Vómitos, también las diarreas, también la enfermedad renal, básicamente es lo mismo en esta parte, ¿no? Como que aquí el problema es que tanta agua perdió en el caso de para formar la deshidratación, ¿no? Pero básicamente son las pérdidas principalmente. En el caso del potasio, bueno, alteraciones también en músculos. eh, no, aquí, perdónenme, discúlpenme, ahora vamos a ver las alteraciones en signos neuromusculares, en enfermedades cardíacas. Creo que me regresé, perdón, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, una disminución, no sé por qué puse esas pendejadas. Bueno, una disminución del potasio, bueno, nuestros pacientes diabéticos, que los que queremos bajarles la insulina de golpe, digo, la glucosa de golpe y usamos infusiones constantes de insulina, el potasio va a estar bajo, también en insulinomas pues va a estar bajo. eh, que le dimos un pinche bolo de glucosa mamalón, que hicimos que secretara más insulina el cuerpo y pues va a bajar el potasio, si es que ese potasio por supuesto ya estaba en déficit, no crean que estaba normal y lo bajé de chingadazo, ¿no? Principalmente también por alteraciones también de índole renal, también se van a ir perdiendo.
Sí, no sé por qué no apareció aquí la parte. En el caso del cloro, bueno, también nuevamente las deshidrataciones hipertónicas, perdemos agua, se queda el cloro, la parte de las alcalosis metabólicas, nuevamente por parte del riñón principalmente que esté alterando, pero aquí en este caso me iría por más trastornos gastroentéricos por la parte de vómitos, porque estamos perdiendo cloro, ácido hídrico, cloro, se va a ir principalmente. En el caso del calcio, su disminución, bueno, las pancreatitis hacen cierto metabolismo que no lo entendí, pero se chupan el calcio. Nuevamente desbalances en los que generan una alcalosis. Aquí el hipoparatiroidismo o la hipoproteinemia también, porque no va a fijar o no va a ir unida, entonces también se va a perder. Fallas renales también, todo es renal, chicos. Mala absorción y pues aquí también las intoxicaciones con etilenglicol van a generar esto. El calcio pues también es muy importante porque pues también, ¿no? Indispensable, como les dije, para la coagulación, indispensable para la contracción muscular, para la conducción eléctrica, inclusive para los impulsos del corazón, ¿no? Y en el caso de bicarbonato, pues principalmente, bueno, una enfermedad renal agudizada, crónica, una mala perfusión. Si tenemos al paciente hipotérmico, pues no piensen que está perfundiendo al chingadazo, pues no, está mal perfundido. Eh, Diarreas. En las diarreas, bueno, las diarreas se pierde mucho bicarbonato y si se pierde bicarbonato, si estábamos así, se normaliza y después se sube el cloro, que va a generar una acidosis metabólica y pues pérdidas in vitro. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tomé la muestra a las 5 de la tarde y Alhambra vino al día siguiente y el patólogo la corrió a las 3 de la tarde. Esas, digo, ya no, obviamente son artefactos, eso no nos importa. Y pues aquí la relación sodio-potasio, generalmente, vamos a tener una relación por debajo de 24. Se tienen, creo que es por una de sodio, se tienen dos de potasio, porque es una de nada por dos de caca. Básicamente, bueno, esos son los electrolitos. Los electrolitos, nuevamente, como les dije, son importantes porque los electrolitos tienen cargas negativas, tienen cargas positivas y esto también sabemos que lo que es más negativo da hacia hacia lo ácido, sabemos que lo que es más positivo da hacia lo alcalótico. Entonces, también además de todo lo que vimos que más o menos que hace, digo, una embarrada, por supuesto, va a ser muy importante esto tenerlo en cuenta porque el estudio que más peso tiene va a ser este, que es la gasometría. Aquí no voy a hablar de gasometría, eso lo voy a reservar para la clase de lunes, pero sí que puse esto que es el anion gap, que en el caso de los estudios del perfil completo de Alhambra sí que viene el anion gap. El anion gap o la brecha aniónica nos va a hablar principalmente de una detección hacia dónde se orienta más eh, la sangre, ¿no? Hacia algo ácido, hacia algo alcalínico. Y siempre, siempre, siempre va a ser metabólica. Aquí no hay nada que, sí, sí, es respiratorio. Siempre va a ser de metabolitos. Esta chingadera. Pues aquí no voy a tocar, no les voy a enseñar la fórmula del anion gap ni nada, simplemente, como les digo, es la tendencia hacia dónde va, hacia lo positivo, a lo negativo. Cuando tenemos un anion gap muy positivo o muy alto en número, nos va a hablar de algo alcalótico. Cuando está debajo de los valores de referencia, aunque no sean negativos, nos está hablando de algo ácido. La diferencia de iones fuertes, esta va a ser una diferencia entre sodio y cloro, uno positivo, otro negativo, y pues nuevamente si tenemos por debajo de 30, es decir, otra vez por debajo de los límites inferiores, nos habla de algo acidosis, algo acidótico y también si es algo por encima de 40, nos va a hablar de algo alcalínico. Eh,
Y pues la osmolaridad, pues básicamente estamos hablando aquí de partículas que hay en suspensión. Y esto no también nos puede hablar un poquito en relación a procesos electrolíticos, si mal no recuerdo. Y eso me estresa. Eh, yo sé que esa parte es muy tediosa, es muy difícil y es lo que es y hay que memorizarlo y todo lo demás. Trataré a lo mejor de hacer el urianálisis un poquito más amigable, como según yo hice la línea roja, digo, el hemograma. Entonces vámonos a ver el urianálisis. Dentro del urianálisis, bueno, ¿qué exámenes tenemos que hacer o qué se revisa? ¿No? A ver, déjenme leerle sus comentarios. Eh, sí, 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 es cierto, la saponificación, muy bien ahí, es correcto. Muchas gracias por compartir. La verdad es que yo no me acordaba de esa madre. Seguro cuando hice la plática hace medio año, casi más, lo leí, pero ya no me acuerdo de eso. Pues bueno, dentro del urianálisis, el físico, el químico y el microscópico. Pues clic aquí, vamos a ver lo que es el examen físico. ¿Qué vamos a observar? Pues físico a la vista, ¿no? Lo que estamos viendo, palpando, casi, casi, probando. Vamos a ver las apariencias. Entre las apariencias puede haber una turbidez, puede haber espuma, puede haber olor. Dentro de lo físico vamos a ver los colores, incolora, amarilla intensa, amarilla verdosa, amarillita paja, café, rojo, blanco, lechoso, ¿no? Esto nos va a ir determinando, por ejemplo, un amarillo intenso, pues una orina bastante concentrada o con exceso de bilirrubina, ¿no? También se vale. Si es amarilla verdosa, pues con mayor razón más bilirrubinas, por supuesto. Si es café, café como Coca-Cola, que les gusta, la hemoglobina, mioglobinuria, también puede haber bilirrubinurias también, y pues también la metahemoglobina. En el caso de las blancas lechosas, pues generalmente estamos hablando de piuria, lípidos, intoxicaciones con mercurio o incluso con plomo, que esto yo no lo he visto. Y por último, bueno, me voy a regresar en una, porque aquí, bueno, tenemos a nuestro hermoso refractómetro, un refractómetro veterinario, porque tenemos al perrito y al gatito, lo vamos a tomar para tomar lo que es la densidad urinaria. Bien lo mencionó Anch. Es muy importante relacionar lo que son las azotemias con una densidad urinaria, porque nuevamente tenemos al perrito que está deshidratado y puta, nos salió alto la urea y la creatinina, o solo la urea, o solo la creatinina, cualquiera de las que ustedes quieran, pero sale elevada. Entonces, ¿qué hago yo? Ah, mira, le colecto tantita chis. Veo al refractómetro y la densidad urinaria está su madre de alta. El perro estaba deshidratado. Entonces, es obvio que esos resultados pues ya no nos van a ser tan confiables, ¿no? De la urea, de la creatinina. Por eso nuevamente no escapar al momento de decirle al propietario solo hay uno de sólidos agua, que trague la que quiera, salvo si estamos haciendo el estudio que es de la privación de agua para diabetes insípida. Salvo ese es el único estudio según yo, que es el único que no tenemos que dar agüita, pero salvo eso que beban agua, como los peces en el río. Y obviamente si va a entrar a cirugía, obviamente ahí lo dejan en ayuno de todo, ¿no? Obvio, pero estamos hablando de los estudios. Entonces, yo toqué la densidad urinaria, entonces, ¿cuál es la densidad correcta, no? Lo que le llaman el famoso punto de corte. Tenemos en el caso del perro 1.030, en el gato 1.035 porque es una orina un poco más concentrada, es una orina más proteica. Esto le vamos a llamar una concentración normal o hiperesteruria. Debajo de todo eso es relativo. Es relativo lo que viene y a veces nos espantamos si no está por debajo digo, si está por debajo del punto de corte y ya también lo queremos adjudicar como un nefrópata. En el caso, bueno, del perrito, si estamos en 1.013 a 1.029,
estamos hablando de una concentración moderada. ¿Qué quiere decir? Es el perrito que se orinó antes de entrar al hospital y que le dijimos que beba agua, llega en una hora y tomamos la orina y sale en 1.015, 1.020 y decimos, renal, no, no le dimos el tiempo para concentrar la orina. Entonces, hay que tener, guachen eso mucho. Nuevamente, la parte del criterio, ¿no? En el caso del gatito, lo mismo, pero 1.013 a 1.034. Como les digo, no necesariamente estar por debajo del punto de corte quiere decir que es un paciente nefrópata. Sin embargo, es anormal si el paciente sí viene deshidratado. Si yo le jalo el cuero y veo que tarda 5 segundos en regresar, le palpo las encías y se me queda pegado el dedo, pues obviamente si tengo una densidad urinaria de 1.015, 1.020, voy a decir, esta madre, claro que sí es nefrópata. ¿Por qué? Porque obviamente yo esperaría que esa densidad urinaria estuviera en 1.060, 1.050 y cacho, y no estamos en esos valores, ¿no? Siempre un paciente deshidratado tiene que estar por encima del punto de corte, siempre, siempre, siempre. Entonces, grábense eso. Y pues de ahí tenemos lo que es la isostenuria. Cuando hablamos de isostenuria, bueno, iso de igual. Entonces, ¿igual a qué? Es la densidad urinaria que está en la arteriola aferente. Entonces, la arteriola aferente es el primer contacto maravilloso de la sangre con el riñón. Es el matrimonio que tiene la sangre con el riñón. Entonces, pues apenas que va chingados a concentrarse, apenas acaban de estar juntitos. Entonces, cuando estamos hablando de isostenuria, bueno, ya, definitivamente el riñón no está concentrando y se le está yendo todo. Ya tenemos tubulopatías, tenemos todas esas cosas. Entonces, ya, fallísima renal, ¿no? O también iatrogénico, que le mantuvimos con terapia de mantenimiento con un 6% de deshidratación en su cuarto día de hospitalización. Claro que vamos a tener isostenuria. Por eso muchísimo cuidado con la terapia de líquidos. Y por último, pues tenemos lo que es la hipostenuria, que ya es una dilución activa. Y yo les dije ahorita, la isostenuria, la densidad urinaria de la arteriola aferente, bueno, si mal no recuerdo, es de 1.008, entonces por debajo de 1.008 ya no nos está hablando tanto de un problema per se renal, obviamente va a afectar al riñón, por supuesto, pero ya estaríamos hablando de lo que sería la famosa diabetes insípida, principalmente, ¿no? O también igual mal manejo. eh, Dentro del otro examen, el otro examen que es un examen químico, podemos usar las tiritas de orina, principalmente es con lo que lo hacen. Y dentro de lo que les puse aquí es lo único y exclusivamente que vamos a observar dentro de nuestras tiras de orina del hospital. No vamos a ver leucos, no vamos a ver ay, se me fue una gravedad específica o densidad urinaria, y no me acuerdo qué otras madres más tiene. Entonces, nada más vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos 7 elementos de la tira, ¿va? En el caso del pH, bueno, el pH es muy importante. El pH nos está hablando principalmente de la dieta. Todas esas personas que les mama ser veganos y que dicen mi perro, mi gato va a ser vegana, pues bueno, bienvenido a la alcaluria. Entonces, también aquí, bueno, vamos a observarla. También en el caso de enfermedades, de infecciones de vías urinarias, también se va a ver modificado ese pH. Enfermedades, trastornos también renales y tenemos también alta elevación de bicarbonato, eh, piedras o cristales, no quiero decir piedras, quiero decir urolitos, perdón. También estos van a manipular mucho el pH, entonces es importante el pH, sí. De aquí, bueno, la aciduria, pues que es principal, una aciduria, bueno, pueden ser dietas muy ricas en proteína. Algo que brindamos muchísimo para nuestros pacientes hepáticos es el Trihepatic. El Trihepatic tiene metionina y la metionina es un acidificante también de la orina.
Entonces podríamos ir viendo que las orinas se van acidificando. Acidosis, ya dije acidosis metabólica, ¿verdad? O respiratorias también. Una cetoacidosis diabética, igual nuevamente de enfermedad renal crónica o aguda, y el uso también de diuréticos como en el caso de la furosemida. Y principalmente si es alcalúrica, pues generalmente van a ser las bacterias productoras de ureasas, estafilococos, proteus, Escherichia coli, y pues también pues algo sistémico, alcalosis metabólicas y respiratorias también van a estar ahí. Las proteínas, las proteínas son tremendamente importantes en este examen de orina porque es el primer indicador de daño renal antes de que marque la creatinina, antes de que marque la urea, antes de que marque el SMA inclusive. Eh, la proteína es tan pequeña, digo, es una molécula, perdón, grande, y los filtros del riñón, eso quería decir que son muy pequeños, entonces no pasan, no hay manera. Pero si la proteína dice, ¿cómo chingados? No, pues ya, valió madre todos esos filtros. Entonces, es el primer parte del daño del riñoncito. Entonces, eh, para saber si en verdad es que es de origen renal, no tiene que existir bacterias, sangre, cetonas, bilirrubinas, bacterias, leucos, no tienen que existir. Esa orina tiene que venir pura como mi alma y la de ustedes. Entonces, así de pura tiene que ser para que, digamos, esto ahora sí es de índole del riñón, ¿no? Y ya se puede hacer más avanzado, un UPC que nos habla de la relación creatinina-proteína, pero eso no lo vamos a tocar porque esto no es clase de renales. Dentro de estas proteínas, pues también vamos a tener lo que son las prerrenales, las renales, las posrenales, ¿no? Obviamente, cuando ya, salvo la renal, es cuando ya tenemos ahora sí sedimento activo. ¿Cómo que puede ser prerrenal? Pues hemoglobinúria, proteínas de Bence-Jones. Si es renal, pues ya estamos hablando de glomerulopatías, porque ahí es donde este, se rompió el glomérulo porque dejó pasar, bueno, porque la albúmina salió a huevo, por decirlo. Y bueno, tenemos lo que son las posrenales por procesos de inflamación, procesos de obstrucción, infección de vías urinarias. No sé por qué no puse más. Yo creo que ya tenía flojerita. Cristalurias, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos va a generar un aumento de proteínas y tener muchísimo cuidado. Y también se vale contaminación de la muestra, si fue por micción, que no, que al momento de que colocamos la orina en el tubo, la contaminamos, entonces tener mucho cuidado con ello. La glucosa no debe existir jamás la glucosa en orina. Cuando nos está hablando de ello, bueno, nos está platicando de que, pues, principal, ¿no? Tenemos, sospecha, bueno, si es que tenemos una glucosuria con una hiperglucemia, es decir, un aumento de glucosa en sangre y un aumento de glucosa en orina, pues ya, diabetes, diabético, que más le buscan. Cushing también lo va a generar, de hecho el Cushing es el predecesor, si es que sigue, de la diabetes, pero no quiere decir que una llame a la otra, son independientes, pero pasa. Y en el caso de los gatos, en el caso de los gatos, sí, cuando tenemos un estrés bastante importante, también va a salir. Me parece ser que cuando estamos hablando en los límites superiores de glucosa, estos están tomados justamente en relación hacia los glomérulos que tanto toleran y por eso le ponemos, ¿no? Que así es hasta 220 en perros y 390, 340, si mal no recuerdo, creo que es en gatos. Esa es la tolerancia que tiene el riñón para poder soportar la glucosa. Entonces, en el caso del gato, bueno, es muy disparada, salen y baja y no quiere decir que no sea diabético, que sea diabético, ¿eh? Entonces mucha agua de ahí. Y pues también podemos tener lo que es la glucosuria, es decir, mucha glucosa en orina, con normoglucemia, es decir, la glucosa normal. Eh, a esto le llamamos síndrome de Fanconi. Entonces aquí también tenemos glomerulopatías y estamos hablando que el riñón ya está por tronarse. En el caso de las razas
específicas como el Basenji es algo esperado, entonces aguas con sus Basenjis y pues también medicamentos con aminoglucósidos. Oh, ya casi acabamos. Bilirrubinas. En el caso de perritos, hasta una cruces de manera normal, no se espanten. Y pues aquí tenemos lo que es la ictericia, ya sea hepática o posthepática. Y también, bueno, la posthepática en este caso, bueno, van a ser las, destrucciones, ¿no? Porque ya pasaron, se destruyeron y y se metabolizan y todo ese metabolismo pasa a través del riñón y se excreta. El urobilinógeno, pues también no debe estar negativo y pues también igual que las bilirrubinas, lo vamos a ver que sea prepática, por hemólisis, ictericia hepática, colecistitis y pues la sangre que tampoco debe de existir, pues traumatismos, hemorragias, urolitiasis, enfermedades de vías urinarias, neoplasias, prostatitis, metritis, vaginitis, todo eso puede aparecer en la orina, ¿no? Y no sale necesariamente la vejiga la que tenga problema, que la perra estaba en celo. Ya, estamos en el microscopio. Disculpen, este es un tema muy largo. Tenemos lo que son, pues ya a nivel microscópico, pues obviamente no tenemos que ver glóbulos rojos, no tenemos que ver leucocitos, todavía hasta 3 se pueden ver por campo de una manera normal, pero básicamente los glóbulos rojos y los glóbulos blancos pues nos van a ir hablando de procesos de inflamación, infección, en caso de los glóbulos rojos nuevamente, diferenciar causas de la hematuria y la hemoglobinuria, si hay un trastorno, no sé, lo atropellaron y le jodieron los músculos, de los derrucharon, todo eso, pues también observar esta parte. También se observan las células del parénquima, ya sea renal. Estos van a ser principalmente de los túbulos, no se tienen que ver, porque ya de ahí sabemos que está jodiendo el riñón. Células transicionales que vienen de la pelvis renal a la uretra, daños a la mucosa, por ejemplo, el gatito que desobstruimos, pues, y le hacemos un uroanálisis después de la desobstrucción, esos médicos que nada más desobstruyen y desobstruyen y ya llegan con nosotros y le tomamos una muestra de orina, pues a lo mejor ahí lo vamos a ver. Aunque no lo creo, porque nosotros tomamos muestras de cistocentesis, olvídenlo. Solamente por micción podría ser, ¿no? O al perrito que lo sondeamos porque no quiere orinar y ya después le tomamos una muestra de orina, micción, pensemos. Eso no pasa, pero puede pasar. Células escamosas, pues la última porción uretral y esto sin relevancia es de... Y pues también tenemos lo que son los cilindros. Los cilindros, la verdad es que es bastante difícil de verlos. Si el patólogo, la verdad es que se los dice, y la verdad es que yo no lo creo porque en teoría los cilindros se disuelven en minutos. Entonces lo ideal es, tomas la muestra, te vas corriendo, haces una citología de la orina y ahí es donde vas a ver los cilindros. Los cilindros nos hablan de tubulopatías también a nivel distal. Si es hialino, es decir, transparente, bueno, nos confirma proteinurias. Si son granulares, nos hablan de degeneración tubular lenta. Y en el caso de los grasos, en gatos, lesión renal también. Los cristales son muy importantes, también esto hay que cuestionárselos porque también si es la muestra nuevamente de las 4 de la tarde y el día siguiente alhambra la procesa a las 2 de la tarde, se van a formar cristales in vitro, entonces tener mucho cuidado, digo, relacionarlo con el ultrasonido o rapidísimo hacer igual una citología de orina. Si hablamos de estrubita, ya dijimos dietas alcalinas, oxalato de calcio dihidratado, bueno, van a ser ahora orinas ácidas, intoxicación con etilenglicol, biurato de amonio, esto es muy esperado en los dálmatas, que ¿por qué reincide el perro? Yo, porque es un dálmata. Daños hepáticos, puentes portosistémicos, ácido úrico también en el caso de los dálmatas y pues lo que son la cistina en el caso del metabolismo proteico. Pues bacterias obviamente no tienen que existir y pues obviamente infecciones de vías urinarias, los lípidos, pues lipidemias y pues otro que puede haber, pues los espermatozoides, hongos, parásitos y pues, Santos Cristo Redentor, hemos terminado. El resumen, pues nuevamente, ¿no? El hemograma, primera intención quirúrgica, glóbulos rojos, que tengamos el suficiente aporte sanguíneo para la recuperación, que tengamos la línea de defensa para que se pueda recuperar y no se infecten las plaquetas para que no se nos dé sangre principalmente.
Bioquímica sanguínea, saber el estado del paciente. Se puede relacionar con ultrasonido, por supuesto. Tomar en cuenta los riesgos anestésicos. Su paciente no le funciona el hígado, se va a quedar 3 horas sin despertar o va a tardar 2 horas en entrar en anestesia, ¿no? Y saber qué fármacos voy a utilizar, si es un paciente nefrópata, si es un paciente, bueno, aquí no incluye, pero un cardiópata, ¿no? En el caso del ureanálisis, nuevamente conocer de manera temprana lo que son las lesiones renales y ay, mira que ahora que se está englobado las dudas de azotemia, siempre, siempre, siempre medir lo que es la densidad urinaria. Y como les digo, la muestra debe ser siempre en ayuno de sólidos, jamás de líquidos y la única excepción solamente la privación de agua. Y pues yo les agradezco muchísimo todo este tiempo. Ya saben que yo me descoso largo y tendido, como media de las amigas de Tlalpan. Entonces, igual si tienen alguna duda o algo así, si quieren compartir algo, por ejemplo, ahorita lo que comentaron de teque, ya no pego el chat. Em, de la saponificación, eso está increíble. Y pues no sé si tengan alguna duda, alguna cosa, si quieren abran estas cosas. Y pues obviamente miel, gracias. Como buena apicultora veterinaria. Chucuchún, chucuchún, chucuchún. ¿No? Todo claro como el agua o más revueltos o aburridos, dormidos y todo. Lo siento, amigos. Mucho de esta definición son de memoria. Nos tenemos que chingar. Es demasiada información. Básicamente les vomité. Blah. Es Y demasiado. todavía lo que falta. Gasometría esta papita, van a ver. Pues yo más que nada dudas, creo que bueno, está bastante claro cómo lo explicas. Obviamente a lo mejor hay que seguir repasando, como dices, aprendiendo y memorizando ciertas cosas. Pero bueno, importante también en esta parte de todas las pruebas prequirúrgicas, no nada más en el hecho de que un pacientito llegue enfermo, en este caso pues las pláticas se enfocan un poquito más hacia evaluación preanestésica, pero no nada más el hecho de que un paciente enfermo hay que ver como tal estos parámetros, sino también en un paciente que llega clínicamente sano a un procedimiento electivo, el que sea, que incluso te toma gran relevancia mantener esta integridad a nivel orgánico, fisiológico, incluso dentro del monitoreo. Todavía no llegamos a ese tema, pero bueno, hay veces que sí, a lo mejor lo he dicho en otras pláticas, parezco disco rayado, pero el hecho de mantener un buen monitoreo también ayuda a mantener fisiológicamente estable todas estas partes. ¿Por qué? Porque, bueno, ya verán en los artículos en los que compartió Héctor de los tipos de hipotensión, qué órganos puede llegar a comprometer por esa baja perfusión sanguínea a estos, que al final de cuentas, a lo mejor en pacientes que llevamos seguimientos, podemos ver si el procedimiento anestésico pudo haber influido a lo mejor en alguna secuela que pudo haber causado. Pero en otros pacientes que a lo mejor van por una sola vez, van a una esterilización electiva y de ahí no vuelven jamás, no sabemos como tal si este monitoreo estuvo, al haberlo realizado o si tuvo algún periodo de hipotensión largo, pudo haberle causado alguna secuela que a lo mejor a la larga, si no le causó afecciones de primera instancia, puede volverlo predisponente a desarrollar ciertas patologías en este sentido por un, digamos, descuido o a lo mejor alteraciones que se mantuvieron al final de cuentas dentro del proceso, procedimiento anestésico. Sí, justo, eso es muy cierto. Ustedes que básicamente con la anestesia manipulan órganos, por decirlo, a mí me gusta llamarlo como si fueran titiriteros y manipulan como títere al cuerpo, porque obviamente van a manipular la frecuencia, van a manipular presiones, van a manipular la respiración o la oxigenación, la ventilación. Es muy importante porque si hipoperfundimos, se nos olvidó ventilar, es evidente
que todos los órganos van a sufrir, van a morir, van a tener lesiones y como bien dices, ¿no? Habrá algunos que vuelvan y nos demos cuenta y a lo mejor y ni nos demos cuenta, digamos, lo desarrolló, viejito, y, y simplemente a lo mejor incluso fue una iatrogenia nuestra, ¿no? Pero esto, bueno, bien nos enseña qué esperar, qué ver para en parte al paciente, porque el trabajo, a lo mejor ustedes, bueno, anestesia y se acabó, ¿no? Y un trabajo X del día, pero para la parte, digo, obviamente si ustedes quieren ser 100% anestesistas, para la parte de medicina interna, bueno, va a ser el seguimiento de la cicatrización, la evolución, cómo se recupera el paciente, si el propietario se frustra porque no cicatriza, etc., etc., ¿no? Entonces, sí, sí que es bastante importante todo esto y no está de más, es algo importante, es el estatus de un paciente que independientemente del procedimiento al que se someta, hay que saber qué tiene el paciente, ¿no? Es información que no nos dice. Y esto sí nos dice. ¿Algún otro comentario, sugerencia? Discúlpenme, no puedo evitar descoserme como pantimedia. Pues nada, seguir estudiando nada más. O sea, esto solamente es una embarrada. Y y pues nada, pues vamos a descansar porque pues trabajamos mañana, muchachos. Así es de que vamos a No. dormir. Y yo creo que el lunes, si queda alguna duda, la checamos ese día, ¿va? Muchas, Sí, muchas gracias por todo, gracias por seguirse preparando, muchachos. sí, lo que quieran el lunes y si no, pues los termino de revolver y vamos a ver esta clase de gasometría que ya la terminé. Según yo la hice, creo que mucho más fácil y más dinámica que esta. Esta la verdad es que está muy pesada, es mucha información. Imposible en una hora. Vámonos, chiquillos, descansen. Gracias por Vale, todo. gracias, buenas noches. Bye. Oh.